Clase. Definición de clase. La modularidad es la capacidad de dividir el problema en pequeñas partes independientes entre sí. Esto va más allá de la encapsulación de un simple procedimiento de la programación estructurada que hemos visto hasta ahora. Aquí se encapsula un conjunto de operaciones y datos que tienen mucha relación entre sí formando un módulo. Un lenguaje basado en objetos nos da la posibilidad de definir objetos y realizar operaciones sobre ellos y es similar al paradigma de abstracción de datos. La adición de los conceptos de clases y herencia nos hace hablar de lenguajes orientados a objetos. Un objeto es la instancia de una clase. Bueno, aquí creamos una clase que se llama coche y le pusimos que tenga como características lo que es color, la marca y los kilómetros que tiene. Aquí le pusimos ya lo que sería un objeto 1, que sería el coche 1. Le denominamos coche 1. Aquí le pusimos lo que es color, la marca y los kilometrajes. De igual manera, igual lo indicamos acá en el coche 2 y tiene las mismas características que sería el color, la marca y los kilometrajes. Entonces aquí ya le vamos a dar en ejecutar y aquí ya nos sale lo que es el coche 1, que es blanco, que la marca es Audi y el kilometraje es 0. De igual manera nos aparece el coche 2, lo mismo, su color, marca y kilometraje, que es rojo, Ferrari, y de kilometraje son 100. Hola, mi nombre es Yesenia Telles Loma y voy a hablarles cómo está constituida una clase y atributos. ¿Cómo está formada una clase? Está formada por un objeto, es la entidad que dispone de unas propiedades y comportamiento. Una clase define un tipo de objetivo concreto. Una clase en Java está formada por atributos, son los que almacenan algún tipo de información del objeto, definen su estado. Constructor es un método que se utiliza para inicializar un objeto, y los métodos son utilizados para modificar o consultar el estado de un objeto, equivalentes a las funciones o procedimientos de otros lenguajes. ¿Qué son los atributos? Bueno, los atributos son características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Los atributos se guardan en variables, denominadas de instancia, y cada objeto particular puede tener valores distintos para estas variables. Las variables de instancia, también denominados miembros dato, son declaradas en la clase, pero sus valores son fijados y cambiados en el objeto. Además de las variables de instancia, hay variables de clase, las cuales se aplican a la clase y a todas sus instancias. Y este es un ejemplo en donde estos son sus atributos de este ejemplo. Este es el constructor. Y este es el método. Todo esto. Y todo este es el resultado. Bueno, lo que veremos serán los atributos y los tipos de atributos que existen. Para empezar, los atributos, también llamados datos o variables miembro, son porciones de información que un objeto posee o conoce de sí mismo. Una clase puede tener cualquier número de atributos o no tener ninguno. Se declara con un identificador y el tipo de dato correspondiente. Además, los atributos tienen asociado un modificador que define su visibilidad según se muestra en esta tabla, que puede ser public, protect, private o de package. Bueno, las variables de instancia. Cuando se declara el atributo o variable miembro euros en la clase precio de la siguiente forma, como se muestra aquí, el atributo euros, se está declarando el atributo euros como una variable de instancia. En consecuencia, cada vez que se crea una instancia de clase precio, se reserva un espacio en memoria para una variable de instancia euros. Las variables de instancia pueden declararse como public o private y pueden pertenecer a cualquiera de los tipos de datos primitivos de Java o bien a otra clase existente en Java o declarada por el usuario. Variables de clase. Las variables de clase implican una sola zona de memoria reservada para todas las instancias de clase y una copia por objeto, como sucede con las variables de instancia. Para diferenciarlas de estas, en el código fuente de Java, las variables de clase se distinguen con el modificador static en la declaración del atributo correspondiente.
como se puede ver aquí. Aquí se está declarando una variable de clase. Podemos ver su sintaxis, es public static, y el tipo de dato y el cómo se llama el atributo. Las variables de clase sirven para almacenar características comunes a todos los objetos o para almacenar características que dependen de todos los objetos. Por ejemplo, la clase cuenta bancaria tiene una variable de instancia saldo y una variable de clase total de cuentas, que es esta, la variable de instancia saldo y la variable de clase total de cuentas. Constantes o variables finales. Una clase puede tener atributos de valor constante o variables finales. Este tipo de atributos se indica con la palabra reservada final. Las variables finales se suelen declarar como variables de clase static final o por razones de ahorro de memoria, ya que al no modificar su valor solo suele necesitar una copia en memoria por clase y no una por instancia. La palabra reservada final indica que el atributo debe comportarse como una constante, es decir, no puede ser modificada una vez declarada e inicializada. Como se puede mostrar aquí, tenemos una constante de clase que, como ya mencionamos, su sintaxis es private static final y después el tipo de dato y pues lo que vendría a ser la constante. Métodos. ¿Qué es un método? Los métodos determinan el comportamiento y la responsabilidad que tendrán las clases. Se definen métodos que representen cómo se van a utilizar las clases, así como que reflejen el objetivo de dicha clase. Es decir, si tenemos una clase llamada puerta, a esta se le pedirá que abra y cierre, por lo tanto, se le agregan los métodos abrir y cerrar. Bien, ¿cómo se describe un método? En un código Java bien escrito, cada método realiza solo una tarea. Cada método tiene un nombre y este es el que será utilizado para llamar al método. La forma general de un método la tenemos aquí en este recuadrito y nos dice que primero lleva un tipo. Es decir, si es público, privado, demás. El retorno, si va a ser entero, doble, string, etc. Y el nombre del método. Seguido de ello tenemos unos paréntesis, donde llevará la lista de parámetros si es que tiene alguno, si no se quedaría vacío. Pero siempre debe de haber, después del nombre, los paréntesis. Abrimos llaves y escribimos todo el cuerpo de nuestro método. Tipos de métodos. Tenemos los métodos de instancia o objeto. Los métodos de instancia operan sobre las variables de instancia de los objetos, pero también tienen acceso a las variables de clase. La llamada a este tipo de métodos se hace por medio de un objeto. Es decir, se tiene que crear un objeto dentro de nuestra clase principal para poder llamar a ese método. Aquí escribimos el nombre de ese objeto que hayamos creado, el nombre del método que vayamos a llamar. Seguido de ello ponemos paréntesis y los parámetros que hay que enviarle a dicho método. Tenemos los métodos de clase o estáticos. Los métodos de clase pueden trabajar con las variables de clase, pero no pueden acceder a las variables de instancia declaradas dentro de la clase, a no ser que se cree una nueva instancia y se acceda a las variables de instancia a través del nuevo objeto. Los métodos de clase también pueden ser llamados procediéndolos con el identificador de la clase sin necesidad de utilizar el de una instancia. Tenemos aquí la estructura de la llamada a un método de clase. Tenemos el nombre de la clase, punto, el nombre del método y nuevamente entre paréntesis los parámetros que vaya a recibir dicho método. Llevemos a la práctica lo antes ya explicado. Bien, tenemos aquí 5 ejemplos de métodos de clase. Ok, en el primero, el método se llama promedio. Observemos la estructura de la llamada a dicho método. En primer lugar, tenemos que se escribe el nombre de la clase donde está contenido dicho método que necesitamos, seguido de un punto el nombre de ese método y entre paréntesis los parámetros que vamos a enviar a ese método. En el siguiente ejemplo, el objetivo es calcular el área de un rectángulo. Aquí nos dice el área del rectángulo es. En el siguiente, el área de un rombo. Y en el siguiente, enviamos 2 valores de compras que realizamos
y el método nos va a hacer la tarea de calcular el 15% de descuento. ¿Qué es lo que está pasando en este fragmento de código? Aquí, a diferencia de estos ejemplos, los 4 anteriores, le estamos dando por default pues ya unos valores establecidos. En este caso, en este último, quise hacer una modificación para acercarlo un poquito más a la realidad y hacer que el usuario ingrese el dato que le vamos a enviar a dicho método. Es lo que está pasando en este fragmento de código. Nos imprime una leyenda que nos dice ingrese sus horas trabajadas y el usuario, en este caso nosotros, vamos a ingresar pues nuestras horas trabajadas y va a hacer la llamada al método calcular sueldo, pero pues aquí está abreviado, y le enviamos el parámetro horas que lo define esta línea de código, que es lo que el usuario va a ingresar. Ahorita vamos a ver cómo se ejecuta. Vamos a nuestra clase métodos varios, que es donde tenemos nuestros métodos que estamos utilizando. Veamos la estructura. Tenemos que son públicos. Recordemos que la palabra static debe ir sí o sí porque es lo que lo diferencia de un método de objeto o instancia. Cuando tiene la palabra static, por default ya sabemos que es un método de clase o estático, como bien lo dice la palabra. Después de esa palabra static, sigue el tipo de dato que va a retornar dicho método. En este caso es double. Después, el nombre del método y entre paréntesis los parámetros que va a recibir de la clase principal. En este caso son 3, en el área del rectángulo son 2, en el área del rombo también, y en el descuento también son 2 porque le estamos mandando 2 cantidades. Y en el de calcular el sueldo solo es un parámetro. Bien, ahora vamos a explicar lo de métodos de instancia o objeto. Recordemos que es el otro tipo de métodos que podemos aplicar. Como su nombre lo dice, depende de un objeto para poder ser llamado. Primero, tenemos que crear nuestro objeto o instancia haciendo referencia a la clase donde está guardado dicho método que vamos a ocupar, el nombre del objeto y nuevamente el nombre de la clase y paréntesis. Después, para llamarlo, aquí yo puse una leyenda que dice resta, que obviamente nos va a estar calculando pues una resta entre los números que mandemos. Y primero está el nombre del objeto que creamos para que pueda ser llamado y seguido de un punto el nombre de ese objeto. Y entre paréntesis, al igual que el otro, los parámetros que vamos a enviar. Y es lo mismo que está pasando en los siguientes 3 ejemplos. Es lo mismo que está pasando, solo que los siguientes están calculando multiplicación, división y el último el área de un círculo. Bien, vamos a observar la estructura en la clase métodos varios. Vemos que aquí tenemos el de suma, el de resta, el de multiplicación, división y el del área de un círculo. Observemos que son diferentes. La palabra public, que eso sí no cambia, puede ser público o privado en ambos. El tipo de dato que nos va a retornar dicho método, que en este caso también es double o doble, y después el nombre de ese método. Observemos la estructura de dichos métodos de objeto o instancia. Bien, vemos que inician con la palabra público, pero también pueden ser privados. Seguido de ello, el tipo de dato que nos va a retornar nuestro método, en este caso es doble, y el nombre del método, y entre paréntesis, los parámetros que está recibiendo. Y ya en el cuerpo de nuestro método, pues realiza las operaciones que le hayamos indicado y nos retorna nuestro valor que necesitamos, en este caso, el resultado. Recordemos que lo que los diferencia de los métodos de clase es que el método de clase siempre llevará la palabra estático. Vamos a ejecutar nuestros dos... Vamos a hacer la ejecución del código. Y ya aquí podemos observar que nos dice el promedio es 40, el área del rectángulo es tal, y así. Y a ver, vamos a ver este que nos dice ingrese sus horas trabajadas, le vamos a poner en 10. Y ya nos dice que nuestro sueldo es de 290 de acuerdo a lo que calculó el método. Y aquí está el que analizamos de resta, que es esta parte de aquí. Nos dice que la resta entre 340 y 15.66 es 324.34. Y lo mismo está haciendo
con multiplicación, división y el área de un círculo. Y eso ha sido todo. Hola compañeros y maestro, mi nombre es Sharon Yareli Godínez Mejía y a mí me toca explicarles lo que es el encapsulamiento. Pero antes de eso quisiera que recordemos los modificadores de acceso. Estos son las palabras claves que se sitúan al principio de nuestros atributos. Tienen como fin especificar la visibilidad que tendrán nuestros atributos o métodos con las demás clases. Como nuestro compañero dijo, existen 4 de ellos. El private, que es cuando solo tiene acceso la misma clase. Ningún otro paquete o clase tendrá acceso a este porque es privado. El default, nos referimos a este cuando no se especifica ningún tipo de modificador. Solo tendrá acceso la misma clase y el mismo paquete. El modificador protect es cuando nos decimos que está protegido y solo tendrá acceso a la misma clase, el mismo paquete y a veces la subclase. Y por último, el modificador public, cuando alguna clase o método declarada como public. Esto nos quiere decir que tendrá acceso a la misma clase, el mismo paquete, su clase y otro paquete. O sea que cualquiera puede acceder a esto sin ninguna restricción. Ahora, ¿qué es un encapsulamiento? Cuando hablamos del encapsulamiento nos referimos al ocultamiento de los datos miembros de un objeto. Su mismo nombre lo dice, encapsula. Encapsula los atributos y métodos del objeto, haciendo de este modo que solo se pueda cambiar con específicas operaciones. Aquí es donde entran los setters y getters. Los setters son aquellos métodos que dan lugar a un cambio en el valor de uno o varios de los atributos del objeto. Esto nos quiere decir que el método set es para establecer un valor a un atributo. En cambio, los getters devuelven información sobre el contenido de los atributos del objeto. O sea que el método get es para obtener el valor de los atributos. Estos se llaman métodos de acceso porque nos sirven para manipular a los atributos de un encapsulamiento. Bueno, aquí dice en programa. Aquí está. Bueno, como podemos ver, el programa se trata sobre alumnos y los datos como carrera, número de control y nombre. Entonces, como ya sabemos, el encapsulamiento se trata de ocultar datos y por esa razón en un comienzo recordamos los tipos de modificadores porque existe una relación entre ellos y generalmente, no siempre, es recomendable que cuando queramos encapsular atributos usemos el modificador de acceso private con la finalidad de proteger y que únicamente se pueda manipular a través de los headers y los setters. Entonces lo que yo quise hacer aquí fue encapsular 2 atributos que fue carrera y número de control. En este caso, la carrera de tipo string y número de control de tipo entero. Y para usar otro tipo de modificador puse el nombre público y de tipo string. Ahora, lo que hice fue hacer los métodos de los atributos privados. El primero que utilicé fue el cd, porque este se encarga de asignar valores. Entonces le voy a asignar un valor a carrera. Aquí está. Entonces, esto nos quiere decir que cuando hagan uso del set carrera, este de aquí, y le den un parámetro de tipo string, le asignarán a carrera el valor dado. Esto lo utilizamos para poder acceder a los atributos encapsulados y el método set establecerá un valor a este. Entonces, de eso se encarga el set. Y ahora que establecimos un valor a nuestro atributo, lo que haremos es mostrarlo, en este caso aquí, con el método get. Este se encarga de mostrar los valores de los atributos. Entonces aquí lo que quiero es que me muestre el valor de carrera. Y no ponemos aquí nada porque lo único que está haciendo es retornar. Entonces por eso se queda sin nada. Todo esto fue para el atributo de carrera. Entonces como hay otro atributo privado, lo hacemos lo mismo, pero en este caso de tipo entero. Y hasta acá abajo hacemos otro método para el público. En este casi no hay problema porque cualquiera puede tener acceso a él, simplemente lo imprimimos. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestros métodos de set y get, para poder manipularlos necesitamos crear otra clase. En este caso le puse ver alumno y lo primero que hice fue poner nuestro main y enseguida creé un objeto que lo llamé alumno1. Ahora en este de aquí, es nuestro atributo público. Pues como dije, no hay tanto problema porque cualquiera puede tener acceso a él. Entonces solo ponemos el valor que aquí sube y lo imprimimos. En estos dos de aquí son los atributos privados. Entonces ponemos alumno1.set número de control y ponemos el valor entre paréntesis. Y luego lo imprimimos poniendo número de control entre comillas, concatenando alumno1.get número de control y paréntesis. Y lo mismo hacemos con carrera, porque pues también es privada. Ahora, ¿por qué ponemos set aquí? Porque también podríamos quitarlo.
pero si lo quitamos nos aparece error. ¿Por qué? Porque acá nuestros atributos están de forma privada, entonces no podemos tener acceso a ellos. La única manera de tener acceso a ellos y modificarlos es con nuestros setters y getters. En este caso tendría que estar aquí el set, porque le va a dar un valor a nuestro atributo. Y aquí tampoco podemos quitarle el get, porque también nos marca error, porque está encapsulado y no tenemos acceso a él. Entonces con el get podemos modificarlo y aquí nos mostrará el valor del atributo. Lo mismo acá. Y eso sería todo, ya nada más queda compilar y ver nuestro resultado. Aquí está nuestro nombre, Sobin, nuestro número de control 21019510 y nuestra carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos es la creación de varios métodos con el mismo nombre pero en diferente lista de tipos de parámetros. Java utiliza el número y tipo de parámetros para seleccionar cuál definición de método ejecutar. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos dos métodos que se llaman igual, cambiar datos. La diferencia es que este está recibiendo dos parámetros y este solo uno. Veámoslo en el código. Tenemos una clase llamada persona, declaramos nuestros atributos de clase, en este caso tenemos 4, y tenemos dos constructores que, como podemos observar, se llaman de la misma manera, se llaman persona. La diferencia entre ellos es que el primero está recibiendo 3 parámetros, el segundo solo uno. Es por esto que Java no nos dice que el método está repetido, sino esto es a lo que nos referimos con sobrecarga de constructores. Lo mismo pasa con nuestros métodos. Tenemos aquí dos métodos llamados estudia, pero el primero no está recibiendo ningún parámetro. Sin embargo, sí está tomando los datos que están contenidos en nuestro constructor, en nuestro primer constructor llamado persona. El segundo, a diferencia del primero, está recibiendo un parámetro llamado prom. Bien, vamos a nuestra clase principal, donde tenemos que declaramos nuestro objeto de la clase persona y enviamos a nuestro constructor los 3 parámetros que ocupa. Y de acuerdo a nuestro objeto ya creado, mandamos a llamar nuestro método estudia, en donde no le estamos enviando ningún parámetro. Ahora, la persona 2 va a hacer uso de nuestro segundo método que sí ocupa enviarle un parámetro. Recordemos que el segundo sí recibe un parámetro llamado prom. Ahora veamos cómo funciona. El primero nos imprime, soy Guadalupe, tengo 19 años y estudio Ingeniería en Sistemas. Y el segundo dice, mi número de control es, actualmente tengo un promedio de 9. ¿Por qué nos está imprimiendo el número de control? Porque aquí, cuando creamos el objeto y llamamos al segundo constructor que solo está recibiendo un parámetro, necesitaba el número de control. Bien, entonces aquí le enviamos el número de control y la persona 2 hace uso de nuestro método 2 que ya nos dice cuál es su número de control y el promedio que es el parámetro que está recibiendo. Nos dice, como ya lo vimos en la explicación, Java sabe a cuál constructor o a cuál método te refieres por el número de parámetros que envías. Es decir, aquí supo diferenciar entre qué método queríamos porque el método que está utilizando persona 1 no necesita de parámetros. Entonces, Java dice, ok, entonces el método que quieres invocar es este primer método que no ocupa ningún parámetro. Y persona 2 que ocupa el segundo método, como si estamos enviando un parámetro, automáticamente reconoce que quieres utilizar el segundo método llamado estudia porque estamos enviando un parámetro y este método recibe un parámetro. Y a esto se le conoce como sobrecarga de métodos o constructores.